Hay conversaciones que no están pensadas para agradar y muchas veces evitamos tener esas conversaciones no por miedo, sino por no soportar el peso que supone tenerlas. Soy Vanessa Juárez y esto es Incómoda, el podcast. Hoy les voy a contar cómo se construye una operación, una red, que no es una estafa, pero se puede camuflar muy bien. Sé que en uno de los episodios anteriores hablamos de cómo se articula y cómo se monta una estafa, cómo llevarlo desde adentro, cómo salvar y proteger a vuestros inversores y a vosotros mismos a la hora de participar en estas operaciones que te venden de todo y al final te das cuenta que pues solamente una buena puesta en escena. Hace unos años, en la Costa del Sol, todo lo que brillaba siempre fue oro. Y los que están acá desde hace muchos años pues sabrán que Marbella y el Triángulo de Oro entre Benajavís, Estepona y Marbella justamente se caracterizó por alemanes, británicos y extranjeros de Europa del Este que venían ya retirados a buscar pues vivir la vida, ¿no? Lo que todos queremos cuando llegamos a esa edad. Hubo una operación, en ese momento, una oportunidad de negocio que se presentó como el time sharing, como los tiempos compartidos, ¿no? Que hoy existieron en ese momento, pero en ese momento tuvieron el mayor brillo de la historia en la Costa del Sol. Todo el mundo podía tener su trocito de Costa del Sol y venir cuando quiera y encima ganar dinero. Ah, que sonaba bonito, ¿no? Esto se conoció como la Operación Trafalgar. La red comenzó como muchas otras redes, con sociedades perfectamente estructuradas, oficinas abiertas al público, personal súper calificado y contratado, un discurso comercial muy bien trabajado, se presentaban en los chiringuitos, en los sitios de moda de la Costa del Sol, en los clubes de golf, como no, donde ofrecían la posibilidad de tener tu propio espacio de disfrute en la Costa del Sol. Y lo podías, cuando tú no estabas en la Costa del Sol, pues lo podías gestionar a través de ellos te lo gestionaban y tú ganabas dinero. El público objetivo, obviamente, era gente que ya no tenía ningún tipo de problema aparente en su vida y venían a disfrutar, o sea que lo que buscaban era básicamente no tener más problemas a la hora de tener que gestionar o tener una inversión. La propuesta era extremadamente sencilla. Te decían, yo te dejo que tú participes en este modelo de negocio, lo vas a utilizar X semanas al año y el resto pues te lo vamos a gestionar y tú vas a obtener ingresos pasivos. Siempre aparecía la propuesta que decía, tenemos compradores interesados en tu semana, ¿no? Podemos venderlo a un buen precio, solo necesitamos cubrir unos gastos de gestión. Notaría, impuestos, vamos, lo sencillo. Te pedían un pequeño adelanto en ese momento comparado con la inversión que ibas a hacer para que ellos puedan gestionar esa venta. Claramente que todo el mundo accedía. ¿Cómo operaban? Básicamente fragmentaban todas las partes del engaño que ellos preparaban. Primero una llamada profesional, su web perfectamente orquestada, vendiéndote miles de propiedades por semana en la Costa del Sol, documentación aparentemente legal, muy bien redactada. Recordemos que en ese momento no existía ChatGPT, o sea que básicamente era gente que pensaba por sí misma. Referencias cruzadas entre sociedades, tú le comprabas a una, la que te gestionaba era la otra, la que te pagaba era otra. Básicamente una red muy bien armada, muy bien pensada y muy fácil de convertirla en un engaño. Muchas veces incluso te llegaban a decir que tu propiedad, tu semana se había alquilado varias veces. O sea, estabas invirtiendo realmente en algo que era tan fructífero y tan productivo que te estabas volviendo millonario asintomático. Todavía no lo sabías, pero estabas teniendo casi un trocito de la Costa del Sol en tus manos. Cuando el cliente empezaba a dudar, ahí es cuando aparecía una nueva sociedad de entramado ofreciendo soluciones al aparente problema que el propietario descubría, ¿no? Quería cerrar la venta, se quería ir, quería recuperar su dinero, pero para hacerlo tenía que volver a pagar y volver a pagar. Y cada vez que alguien se quería ir tenía que volver a pagar los gastos de irte, ¿no? Los gastos de dejar este maravilloso negocio que estaba cobrando muchísima visibilidad de la Costa del Sol. El sistema no necesitaba convencer una sola vez a la persona, sino lo que necesitaba era mantener esa esperanza activa. Cada vez que una persona llamaba para decir que se quería ir, le decían, no, pero te vas a ir ahora justamente que estamos por venderla, de todas las que existen es casi tu mejor semana, vas a ganar el 400%, y al final la gente pues se convencía y seguía esperando. Y así los tenían enganchado uno tras otro, y nunca se iban, o sea, era casi imposible irte de esas operaciones.
¿Cómo captaban a las víctimas? Era muy fácil, tenían una credibilidad acumulada porque participaban en ferias como Coast in the Sun en Londres, iban a ferias de real estate y de hotelería incluso, donde presentaban una estructura de telemarketing súper bien orquestada, bases de datos de propietarios reales, porque también había un segundo negocio que era que tenían bases de datos de clientes de clubes de golf. En ese momento el EOPD creo que todavía no existía, no, porque esto fue mucho más antes de 2015. Entonces, ¿qué pasa? Que era muy fácil tener la base de datos de los clientes. Recuerden que el telemarketing básicamente se creó porque compraban bases de datos y les vendían lo que no haya escrito a las mismas personas. Tenían un lenguaje jurídico muy básico, la misma llamada podía podía participar un abogado del equipo. Siempre que el cliente tenía una duda, justamente en ese momento el director jurídico estaba disponible. Mucha casualidad, ¿no? Le enviaban los documentos por correo postal a las personas, por lo tanto ellos también tenían su dirección. Le decían que él no estaba invirtiendo, sino que estaba recuperando un dinero que no tenía dónde ponerlo. Básicamente, ¿cuánto dinero tenés en el banco? Bueno, si lo tuvieras acá te pagaríamos mucho más. Obviamente que la gente pues estaba con las defensas súper bajas, porque ¿quién no va a querer venirse a un lugar donde tenés 360 días de sol y que te lo pasás bien increíblemente? Entonces la gente accedía. ¿Por qué no pareció una estafa? Porque la gente siempre creía que el proceso estaba en curso, ¿no? Decían, bueno, hay un retraso administrativo, no me están pagando mi semana porque, de repente hubo un problema con la transferencia de la persona. En ese momento recuerden que tampoco había tantas transacciones online que se podían documentar, sino que le mandaban el típico documento comprobante falsificado bancario diciendo que justamente a la persona que alquilaba su semana pues le habían retenido las cuentas, que estas cosas llevaban tiempo, que tenían a su equipo jurídico resolviendo todos estos problemas para la tranquilidad del cliente. Después usaban, yo no sé la cantidad, podría haber casi 15 sociedades en una sola operación. O sea, 15 sociedades donde era muy difícil ubicar a los responsables claros de esta operación. Cada empresa tenía una función parcial. Es como que tenían una empresa que tomaba los datos, otra empresa que era la que llamaba, porque la empresa de telemarketing también era una empresa de la misma rama, y cuando había datos que no cruzaban, es que la empresa de telemarketing, vamos a ir a juicio contra ella, los vamos a demandar. Y eran tantas sociedades que intervenían en una misma operación que la gente se lo creía. ¿En qué terminó todo? La operación Trafalgar fue mundialmente conocida, terminó con una desarticulación policial terrible, muchísimos nombres conocidos que hasta el día de hoy siguen operando. Se identificaron miles de víctimas y millones de euros en defraudación. Pero, ¿cuál era la parte incómoda? La parte incómoda es que todo el daño no se recuperó porque los responsables jamás fueron condenados. O sea, los verdaderos responsables de la operación Trafalgar no fueron condenados. Los que fueron condenados claramente son los que prestan el nombre. Entonces, fue tremendamente difícil recuperar el dinero. O sea, las víctimas obviamente terminaron volviendo a sus países, no confiaron. Desde esa época fue muy difícil para las promotoras poder vender operaciones sobre plano, porque después de eso también se articuló muchísimo las operaciones, cómo se firman, quiénes son los responsables. Pero, ¿qué pasó en ese momento? Fue que el brillo que vendían en la Costa del Sol sustituyó al valor real que era la operación. Entonces, en este caso, cuando vos tenés una empresa que te ofrece un timesharing con un discurso súper relevante, donde te muestran algo que está ocurriendo hoy, que te lo estás perdiendo, que eres el único que no está entrando, podríamos decir que es muy similar a una Ponzi, como se venden, porque siempre captan algunos socios de los clubes de golf, que a ellos sí les funcionan sus operaciones, y vos entrás, porque al final si tu compañero de golf al que ves pues entra, pues también entrás, porque dice, bueno, si él está, yo también entro. Y al final se terminó dando cuenta que el problema de fondo es que era un activo totalmente difícil de vender. Se construye también un discurso alrededor de lo que aparenta, ¿no? Que para la Costa del Sol las apariencias son súper importantes. Entonces, ¿qué pasa? Si tenían algún cliente que venía con su abogado a discutir, siempre lo invitaban a algún club de golf, a algún restaurante, y las cosas aparentemente estaban resueltas. Aparentemente la gente creía que estaba teniendo la reunión con el director de la empresa, cuando en realidad no era nadie, era un empleado más que tenían. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto hizo que se disimule por un tiempo la operación, pero al final quedó en nada. La economía de la apariencia, como suele ser en este tipo de casos, se hizo muchísimo daño. De hecho, en esa época me acuerdo que había muchos proyectos que no salieron adelante porque la gente tenía muchísimo miedo, había muchos problemas, la gente tenía una
progresiva, hilo de desconfianza en absolutamente todo. Y además, pues claramente que la gente desapareció de un día para otro y nunca más se supo nada de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Hubo señales que se repitieron que no se estaba hablando de estafa, eran como patrones, ¿no?, que se detectaron en ese momento, que era ingresos que se basaban en anticipos de una semana que te iban a alquilar, te presentaban la operación real, decían, mira, hemos hecho este acuerdo con esta empresa y está alquilando tus semanas, te vamos a hacer un adelanto. Y la gente nunca se iba, porque siempre te daban, si te tenían que dar un 20%, te daban un 3, un 2, un 1, y la gente nunca se iba porque era imposible. Jamás te decían que te podías ir. De hecho, no te lo decían por teléfono y jamás te dejaban nada por escrito. Te decían que era tu decisión irte y que ellos tenían una persona justo por comprar tu semana cuando te estabas por ir, pero que no te tenías que ir porque tenías que pagar y demás. Entonces, todo esto llevó a que la gente pues se canse, se hostie, se vaya, y quedó todo en el fin de esa operación. ¿En qué quedó el timesharing? ¿Es seguro invertir en productos de este estilo, en gestiones de propiedades compartidas, multipropiedad y demás? Claro que sigue existiendo, como todo, pero ahora tiene otra estructura. Existen empresas a nivel internacional, una de las que a mí más me gustó, que llegó a la Costa del Sol, pero bueno, no tuvo mercado justamente por este problema, por este fantasma que quedó del caso Trafalgar, que fue Pacaso. Pacaso para mí es una empresa de las mejores que está en California, donde ellos vinieron a la Costa del Sol y muchas personalidades participaron en las primeras propiedades que ellos sacaron a la venta, pero no fue un producto que tuvo éxito porque, bueno, claramente cuando queda ese fantasma del dolor, nadie quiere meterse, nadie quiere ser el que, pues si esto termina en nada, yo estoy dando mi cara. Entonces, hoy existe, no lo mismo que el timesharing, existe la posibilidad de tener esa multipropiedad, pero de otra manera. Ya existen como clubes vacacionales, como sistemas de puntos, como membresía. La membresía es una forma de sacar este tipo de negocios adelante de una forma clara, real y totalmente legal. Productos híbridos que incluyen la hotelería y la suscripción a esa cadena hotelera. Entonces, ya no hay más promesas de ventas. Ahora lo que tenés es la posibilidad de participar en una operación totalmente legal, con tus garantías justamente de que la operación se está llevando adelante y existe. Entonces, este modelo se sostiene, no se lleva tanto como antes la captación que tenían, pero sí que sigue siendo la regulación, es mucho más estricta porque por suerte hoy el mercado ya aprendió, los promotores ya aprendieron, la hospitalidad o los productos de hospitality están organizados y pues, claramente con el flujo, el auge de los productos vacacionales que uno puede invertir, pues ya la cosa quedó bastante más tranquila. Pero en ese momento todo lo que brillaba era oro en la Costa del Sol. Hoy por suerte la gente piensa un poco más antes de invertir, pide saber quién está detrás, cómo se articula, qué estoy comprando o en qué estoy participando y con quién me estoy asociando. Pero en ese momento sí que esta operación dejó a mucha gente en quiebra, no solamente la gente que invertía, sino también los proveedores que estaban alrededor de esa operación, la gente que estaba con las agencias de viajes, pues muchísimas desaparecieron en esa época, porque claramente que una forma de captar clientes era a través de las agencias, y las agencias quedaron pegadas en esta operación como responsables de un engaño. Entonces, hoy sabemos, y con el diario del lunes todos podemos saber que todo lo que brilla no es oro, que la Costa del Sol sigue teniendo y seguirá teniendo por años y años bondades donde invertir, pero hay que saber en dónde ponerse el gancho y con quién. Soy Vanessa Juárez y esto es Incómoda, el podcast.